Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind, Atiende tu Mente, el podcast que está dedicado para todas las personas que están trabajando con el sufrimiento del otro o también viven con aquellos que necesitan un cuidado especial. Hoy día estoy súper contenta, agradecida de la vida por estar en el día de hoy conversando con Germán Morales Farías. Él es un psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor clínico también, un profesor asociado de la Universidad Católica de Chile, ex terapeuta y ex presidente del directorio del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS. Germán, bienvenido. Muy contenta de tenerte acá y gracias por tu tiempo. Bienvenido al podcast. Ya, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta porque ya cuando escuchaba las presentaciones que tú has hecho, el material que me enviaste para leer, yo iba pensando en el impacto que genera, ¿no? El estar trabajando y escuchando las historias de horror y de terror que han vivido tantas personas a quienes se les han transgredido sus derechos humanos, especialmente en Chile y en tiempos de dictadura. Y ya para entrar de lleno en todo lo que es el trabajo que tú has estado haciendo al respecto, me gustaría que nos contaras un poquitito, que comenzáramos con que nos cuentes cómo ves el impacto del trabajo con sobrevivientes de situaciones traumáticas y cuál ha sido esta visión que tú has creado al respecto. Bueno, mira, yo creo que lo traumático siempre genera bueno, el sufrimiento en general, pero en especial por la intensidad, lo traumático siempre genera un impacto emocional y sobre todo cuando lo traumático alude a la violencia, ¿no? Porque la violencia es radioactiva, ¿no? Entonces, Mm, trabajar con lo traumático es trabajar con radioactividad. Y generalmente la gente que trabaja en radioactividad, los radiólogos, las personas que trabajan en centros nucleares, tienen muchos protocolos de protección. Tú te vas a hacer una resonancia y la persona te deja allí y se pone en una cabina y te da instrucciones, digamos, por vía micrófono. Antes usaban trajes enguantados. Entonces, hay un protocolo, pero nosotros trabajamos con la radioactividad sin esa pantalla, sin el traje enguantado, y eso hace que siempre exista un impacto emocional. Ahora, el impacto emocional siempre está presente, o sea, es imposible que no exista. Lo único que cambia es, primero, si le damos lugar, ¿no? Y lo registramos, ¿no? Lo reconocemos y qué hacemos con él. Y lo que pasa habitualmente, ¿no es cierto?, es que el impacto emocional que tenemos muchas veces nos genera angustia o sentimientos disruptivos a quienes somos terapeutas, pero sabes que no solo a quienes somos terapeutas, porque también a las personas que hacen peritaje, que leen relatos traumáticos, ¿no? Y entonces el impacto a veces te puede llevar a la empatía, ¿no? Pero también te puede llevar a disociarte para poder hacer, o lo que es más complicado, a anestesiarte, ¿no? mm, Pero son respuestas posibles frente a un impacto que siempre está porque queremos estar allí y al mismo tiempo no queremos. Hay un historiador, Dominique Lacapra, ujú, y qué interesante porque es un historiador que trabaja con lo traumático, pero no como terapeuta, sino que él se ha dedicado mucho a investigar el tema del holocausto, y él acuñó un concepto que se llama desasosiego empático. ujú, Entonces, dice que la escucha de lo traumático nos instala en el desasosiego empático. Entonces, empatizamos a quien escuchamos, pero al mismo tiempo eso nos genera una incomodidad, ¿no? Entonces es una posición compleja en la que estamos instalados, ¿no? Porque estamos disponibles para escuchar cosas que el otro requiere la escucha, pero que tampoco queremos escuchar, digamos. claro, que son Eso hace difíciles de que, escuchar, ¿no? claro, y también eso explica que muchas veces las personas
en la sociedad tengan mucha ambivalencia a la escucha de lo traumático, ¿no? Porque es difícil de tolerar, digamos, como que Sin hay cosas duda. que no queremos saber, ¿no? Sin duda, me haces pensar en el hecho de que cuando estaba trabajando principalmente con sobrevivientes de trauma, mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, Mm. en algunos momentos reflexioné este tema de cómo la escucha de sus historias me hacía estar consciente de un aspecto tan negro, tan negativo de lo que es el ser humano, ¿no? Porque yo, y todos los terapeutas, toda la gente que trabaja en la escucha, ¿no? Están con una intención humana, ¿no? De ofrecer la oreja, como digo yo. Pero claro, al mismo tiempo eso tiene un precio. Hicimos acá en Chile un proyecto de investigación junto a la que actualmente es la directora de la Escuela de Psicología, Marcela Cornejo, a Juanita Kowalski, que es una terapeuta de ILAS, y Dariela Charín, y yo, los cuatro, hace ya muchos años, en que Ujú, yo trabajaba en ILAS en ese tiempo, hicimos un proyecto Fondesit, que ahora se llama NID, sobre la escucha de la tortura en la comisión Valech, ¿no? ujú, Pero nuestro interés no estaba centrado en investigar el impacto biográfico que tenía en los sobrevivientes de tortura, sino en los que escuchaban. ajá, Y eso nos llevó a entrevistar a los funcionarios que tenían esa labor, que en general eran abogados, asistentes sociales, psicólogos, psicólogas, pero después fuimos ampliando y nosotros lo que hacíamos era tener dos, tres encuentros con ellos. Y después del primer encuentro les enviamos una transcripción de lo conversado. Eran a través de la técnica relatos de vida, tres ujú, encuentros. Pero nos topamos con que tuvimos que ampliar los participantes porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que había gente que nunca había visto a nadie, pero su labor era leer los testimonios, organizarlos, categorizarlos. Entonces eso también tenía un impacto. Y nos dimos cuenta que había gente que trabajaba en informática que tenía que categorizar eso. Entonces tenía que ujú, formular categorías del horror para efectos del soporte informático. Y también nos dimos cuenta que la tarea que ellos tenían, ¿no? Los comisionados de establecer los testimonios y para así establecer quienes iban a ser reconocidos por el Estado también tenían. Entonces, fuimos mm, ampliando la participación mucho más allá de lo que pensamos originalmente. Originalmente pensábamos, bueno, hay una persona, se recoge el testimonio y es obvio que tiene un impacto, pero bueno, también tiene un impacto. El otro grupo además llegaba después en la tarde, entonces se iba el otro grupo, llegaban a las 5, ordenaban las carpetas, transcribían, y después otros tomaban todo eso y lo categorizaban en categorías, y después otros que, entonces es como que se va dando una cadena. Y en ese sentido, esa cadena de la escucha, como le llamamos en ese proyecto de investigación que hicimos con estas colegas, uno de las cosas que ocurre con eso es que es una cadena en el sentido de que se siguen generando diálogos, pero es una cadena que encadena, porque ajá, difícilmente tú puedes continuar como si nada, ¿no? claro. Entonces, yo dirijo acá en la Universidad Católica un diplomado que se llama Diplomado de Trauma y Duelo, ¿no? Ujú, Como parte del trabajo de ese diplomado, hicimos un seminario de extensión y para eso invitamos a una escritora infantil, ¿no? María José Ferrá, una mujer muy increíble, muy galardonada también, que escribe en lo infantil, pero que tiene un libro también, que es el que nos interesó, que se llama Niños, así a ujú, secas. ujú, En ese libro hay 34 poemas, ¿no? Y esos 34 poemas son poemas de niños y niñas que fueron o detenidos, desaparecidos o ejecutados en Chile. Lo que ella hizo fue tomar un poema para cada niño con unas ilustraciones maravillosas y entonces la invitamos a que ella nos pudiera contar cómo llegó a construir ese libro, qué significaba para ella y lo comentamos yo y otro colega, el otro colega que dirige el diplomado, Alejandro Reynoso, un colega lacaniano. Una cosa que fue bien llamativa es que varias personas me escribieron mails ujú.
entre ellos profesores de la universidad, disculpándose por no poder asistir al evento, pero varios porque me dijeron que no se sentían en condiciones de ir, ¿no? Ajá. Tenían niños pequeños y la sola existencia de este libro y la sola nombrar esto les era irremontable. Mm, mm, Entonces, porque no es que no tenían tiempo de ir, sino que claro. sentían que no se sentían capaces de escuchar, pero querían agradecer que alguien hiciera este evento y de ese modo a propósito de los 50 años. Y esto Eh, también tiene que ver con el tener la capacidad de tolerar la realidad de esto, ¿no? De claro, tolerar el hecho de estar ahí también significa, reconozco que esto sí existe, ¿no? claro, y yo creo que no solo reconocer, sino la magnitud de ese dolor, digamos, y que yo puedo Exacto, mirar ese dolor y puedo pensar, oye, tengo un hijo, una hija, y le podría haber ocurrido aquello, porque también, finalmente, yo creo que también eso es parte de lo que nos humaniza, ¿no? Entonces, sí, eh, porque el sufrimiento humano es universal y los dolores valen lo mismo, ¿no? sin Independiente duda. de por qué las personas han sido violentadas, Ujú, han sido más cercanas a las perspectivas y visiones de mundo que uno tiene o no. ujú, Y yo creo que eso, pero eso es difícil, pues es difícil esa escucha y entonces quienes trabajan, como tú denominas, con sobrevivientes de experiencias traumáticas, eh, lidiamos cotidianamente con el impacto de ese dolor, digamos, mm, que nos genera esto que Dominique Lacapra con ese término que es bien interesante de desasosiego empático, ¿no? mm, Avisamos, pero nos incomoda, pero permanecemos allí, digamos, pero no es mm. fácil. Exactamente, porque también te he escuchado mencionar, ¿no? El cómo aquel que escucha el sufrimiento del otro aparece como un tercero que contiene a la persona doliente, ¿no? Y ahí está, el cómo se lleva esa escucha puede Mm. ser un verdadero desafío. Claro, mira, el concepto de terceridad lo desarrolla una psicoanalista norteamericana, psicoanalista relacional y feminista, ¿no? Jessica Benjamin, que originalmente formuló el concepto de tercero moral. También otra colega norteamericana, Donna Orange, también está por ahí, pero en antípodas de eso hay un psicoanalista, Gerson, que habla del tercero muerto. Entonces, Ajá, lo que él señala es que cuando justamente está la experiencia traumática, hay un tercero muerto, porque hay alguien que no está, ¿no? ajá, Y si vamos bien atrás, que es bien interesante que a comienzos del siglo XX, ¿no? Eh, Cuando Ferenczi desarrolla su teoría y tiene disputa con Freud, él plantea que lo traumático, digamos, lo central, tiene que ver justamente con la desmentida y la no contención de la experiencia del niño, refiriéndose al abuso. Entonces, ajá, cuando hay una desmentida de la experiencia, eso no te ocurrió, ¿no? ujú, ujú, Y no hay ni contención ni reconocimiento. Entonces, por claro, oposición, y Gerson lo que nos dice es que hay un tercero muerto, o sea, hay alguien que no está, que no necesariamente es ese alguien, sino que hay un otro, un tercero que no está, y por lo tanto lo que requerimos para la elaboración de lo traumático es un tercero vivo, o como lo señala Jessica Benjamin, un tercero moral que sería el que mm, reconoce, tiene. Y entonces nosotros los terapeutas estamos llamados a ocupar ese lugar, digamos, ajá, de ajá, lo que no estuvo para que esté, porque como terapeutas estamos ocupando ese lugar de aquel que reconoce y contiene. Pero no solo nosotros, sino que también ese tercero a veces tiene que ver, por ejemplo, con la institución. mm, Cuando hay un proceso judicial y la justicia reconoce, por ejemplo, a un niño, una niña abusada, fue abusado. Entonces, ujú, ese tercero, digamos, instituye esto ocurrió, ¿no? Y entonces le devuelve al otro esa alteridad perdida en lo traumático, eh,
Y eso, y cuando, no sé, también en ámbitos como el de la tortura, cuando el informe, no sé, pues, de Comisión de Previsión Política y Tortura señala esto ocurrió en el país, esta es la lista de las personas, ¿no? Entonces, el mismo informe se constituye como en ese tercero, de que el Estado reconoce y contiene. Y ese lugar, digamos, es fundamental para quienes eh, han sufrido experiencias traumáticas, Ujú, pero ocupar ese lugar implica que nosotros tenemos que sostener al otro, a la otra persona, ¿no? Y ujú. eso justamente es lo que de alguna manera genera ese impacto y también genera un desgaste inevitable en nosotros y Inevitable. otras, digamos. Sin duda. Siempre este tema que tú me estás trayendo me hace pensar, ¿no? En cuántas veces he escuchado gente que pone un signo de interrogación, como yo lo describo, no poner un signo de interrogación luego de cuando alguien dice, a mí me pasó X cosa, ¿no? Sobre todo con la violencia de género pasa mucho, etcétera. El hecho de poner ese signo de interrogación, de ponerle duda a la experiencia del otro es en sí un acto violento también, ¿no? Un acto agresivo. Eso que tú dices es muy interesante porque también parte a veces de lo que nosotros estamos llamados es a instituir la palabra que el otro no logra poner, ¿no? Acto. Entonces decirlo, oye, esto sí es violencia, ¿no? Esto no debió haber ocurrido, tus derechos están conculcados, ¿no? Ajá. Para devolverle al otro como su humanidad y su dignidad también. Sin duda, sin duda. Y en esto, claro, estamos nosotros, como decía antes, ¿no? Con yo lo veo desde una aproximación humana. Y el hecho que tú dices, ¿no? Que es inevitable que nuestros pacientes nos toquen en alguna parte, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol que juegan nuestras emociones en la prevención del trauma secundario? Porque ahí ya es cuando entramos en temas donde esta escucha, el contener, el tener este sentido de darnos cuenta, de saber de la parte oscura, digamos, del ser humano que violenta a un otro, ¿no? Que elige la violencia como una manera de resolver conflictos, etcétera. Entonces, claro, hay algo ahí que está pasando con nuestras propias emociones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como decía antes, siempre va a haber un impacto emocional Ujú, y además en nuestro trabajo es el trabajo con las emociones. Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos a nuestra contratransferencia, como se denomina psicoanalíticamente, o a nuestras resonancias, como se habla sistémicamente. Entonces, o sea, es complejo si la respuesta nuestra es la anestesia, porque eso nos impide claro. reconocer nuestras emociones y poder elaborarlas. Pero para eso, fuera de cuando se nos gatillan estas emociones en el trabajo clínico, o cuando las personas trabajan a nivel pericial o trabajan con lo Ujú, traumático de eso, es que el punto es esas emociones que experimentamos, cómo las metabolizamos. A mí no me gusta mucho la palabra manejo, ¿no? Que es una palabra que se ocupa porque alude como al control. Bueno, y fuera de que no es una buena ruta, me parece tampoco que no es posible, o sea, si no podemos controlar nuestras emociones, lo que no. podemos hacer es metabolizarlas y darle un lugar para registrarlas, expresarlas y modularlas. Pero para hacer eso, nosotros, no estoy hablando de los pacientes, los usuarios con los que trabajamos, nosotros necesitamos un otro Ajá. a hacer eso. Entonces, y eso tiene que ver con espacios de escucha, con espacios de supervisión, con intervisión, como se le llama cuando nos juntamos con colegas, con pares y compartimos, pero hay que buscar la construcción de ese espacio y si no lo tenemos, ¿dónde hacemos esa metabolización? Requerimos de un lugar, incluso aunque nosotros ocupemos ese rol con otros. O sea, te Ujú, pongo un ejemplo de cuando nosotros trabajamos como supervisores, no de colegas. Entonces, sí.
o tiene, reconoce, pero uno también tiene que buscar un espacio donde ser contenido. Entonces esto es como una cadena, es como una matriushka, ¿no? O sea, muñequita Sí. rusa, porque a nosotros también se nos puede hacer difícil. Yo fíjate que trabajé en un par de procesos de pacificación, ¿no? En El Salvador, en Centroamérica, en la transición a la paz, Ujú, y trabajé en África, en Angola también, apoyando un programa que era bien tremendo, que era el programa de desmovilización de los niños soldados, ¿no? O sea, ya ajá, el programa es tremendo porque es como incorporar a los niños que peleaban en la guerra, con reclutamiento forzoso, como en general se dio allá. ajá, Y una de las del trabajo era, claro, hicimos un curso de trauma, pero parte también de lo que trabajamos es con el impacto que estos colegas de allá de Angola tenían con su trabajo. ajá. Entonces, estos colegas llevaban a cabo ese trabajo y nosotros íbamos a escucharlos, contenerlos y ayudarles a lidiar con eso. Ujú, ujú. Pero después yo tomaba el avión y me venía con eso Y te también. venías con eso también. Claro, Ajá, entonces, claro, entonces ahí hay una cadena, porque ahí, no sé, yo esa vez me acuerdo que dejé ahí, pasé a Francia, ahí me junté con tres médicos, pediatras, salubristas que ujú, trabajaron en Chile, y ahí tuve una primera parada para yo hablar de parte de lo que a mí me pasó trabajando con esos otros colegas. Y después al ajá. llegar acá a Chile, como que por temas prácticos no teníamos mucho tiempo, pero los colegas le dijeron, oye, no es un problema de tiempo, o sea, ustedes, los que fueron a Angola, tienen que venir el viernes y vamos a hablar sobre eso, o sea, no hay otra cosa No hay una a opción. hacer que eso, ¿no? Mm, Entre comillas, a contar, pero parte del contar es contar lo que a nosotros nos había pasado, ¿no? sí. Y por lo tanto, no es que yo estoy trabajando con los otros a ayudarles a reconocer, contener, a elaborar esas emociones, sino que luego de haber hecho yo también necesito un espacio para hacer lo mismo, ¿no? Eh, entonces, esto es como una cadena en que se va desarrollando y a veces nos toca estar en un lugar y a veces nos toca estar en otro, digamos, ¿no? Y eso es Pero lo que veo yo con lo que tú dices, que también para uno mismo que trabaja conteniendo a los otros, tener la experiencia de ser contenido también ayuda, ¿no? En el proceso, no solamente para procesar y, como tú dices, metabolizar las emociones que nos surgieron, pero al mismo tiempo para tener la experiencia sentida de lo que significa estar en ese lugar de ser contenido también, ¿no? sí, yo creo que sí, que eso que tú dices es muy importante y además también darse la oportunidad, permitirse que a veces no podemos Mm. o que no podemos más. Poder reconocer nuestros propios límites también. Claro, poder reconocer nuestros límites, ¿no? Poder decir, oye, hasta aquí por ahora, no por los otros, sino por mí, porque yo ya no puedo más. Necesito una pausa o tengo que regular ya no solo las emociones, sino la cantidad de casos que veo, no Ajá, sé. ajá, ujú, ujú. Entonces, también está estar como en la posición de que haya un otro, no solo que, sino que nos le ayuda a decir, a legitimar, oye, no, hasta ahí, ¿no? Mm, Suficiente. mm, mm, Y mm. también lidiar con el no poder uno o también los límites que también tiene la acción terapéutica, ¿no? Exactamente, La violencia de género hay ciertos límites. Nosotros sin podemos duda, elaborar, pero no depende de nosotros la justicia cuando es necesaria para una mujer golpeada o para una persona exacto. violentada con sus derechos humanos. Exacto. Y con lo que tú decías también, en esos momentos en los que uno tiene que sincerarse con uno mismo y decir, hasta aquí, es un desafío importante porque también he visto yo muchísimas veces que esto es a veces experienciado como como un fracaso Mm, profesional o como algo que no soy lo suficientemente buen terapeuta, por ejemplo, o lo suficientemente buen en lo que yo hago porque no logro tener mm. una capacidad más grande para escuchar, ¿no? O porque me estoy sintiendo como me estoy sintiendo.
además que si no tenemos estos límites, también nos terminamos enfermando, ¿no? sin El duda. cuerpo habla por nosotros. ¿Qué rol crees tú que el equipo juega en esa prevención del burnout o de enfermarnos, de pasarnos de nuestros límites? ¿Cómo lo ves tú? Mira, o sea, yo creo que la, la alteridad es fundamental, digamos, en el trabajo con lo traumático. eh, y yo tengo una teoría que le digo la teoría del codazo, ¿no? Que es como Ok, nosotros necesitamos alguien que nos pegue ahí, ajá. que no es por defecto, nuestra omnipotencia nos lleva a veces más allá de nuestros propios límites, entonces necesitamos alguien que nos dé ese codazo, eh, y es difícil que lo demos nosotros mismos, ¿no? Mm, Entonces, mm, entonces ahí está esa alteridad, pero el grupo es fundamental, por eso que cuando las personas, por ejemplo, a nivel de la práctica privada, ujú, complejo trabajar con lo traumático si uno no tiene algún grupo, no solo para mejorar su práctica clínica, sino para ver justamente ir elaborando lo que le pasa. Y creo que ahí me permito hacer una crítica que el burnout, que además que todavía no está en el DCM, no está no, solamente no está. en el CIE 11, bueno, ya estaba en el CIE 10, ¿no? Como categoría, pero el problema es que está identificado como el problema de una persona. Entonces, Mm, tú tienes burnout, ¿no? Entonces, en la tríada esta del cansancio, la despersonalización o como lo llamaba más las dificultades de realización personal, bueno, ujú, tenemos una persona que está allí y ella entonces está, comillas, enferma y por lo tanto amerita, no sé, una licencia o una pausa, pero es un tema de la persona, pero cuando trabajamos estas cosas, en general no trabajamos solo, sola. Entonces, lo que afecta no lo afecta al sujeto y lo que le ocurre no es producto solo de su experiencia personal, ujú, individual, sino ujú, también grupal. Y ahí yo creo que la clave, y además lo grupal, entre comillas, es aquello que nos pone en riesgo, pero es aquello también que nos permite lidiar con el desgaste. Entonces, yo hace muchos años acuñé un concepto y en algunos trabajos con Elizabeth Dira acuñamos el concepto de riesgos de equipo ujú, para caracterizar, digamos, que en general nosotros trabajamos con un grupo de alto riesgo, ujú. pero la idea de esta mirada de riesgo de equipo es que nosotros nos constituimos en un grupo de alto riesgo en espejo con los grupos de alto riesgo que trabajamos, ¿no? ¿Y, Exacto. y por qué? Porque, bueno, según la teoría psicoanalítica de grupos, ¿no? En general, es la tarea lo que constituye al grupo, ¿no? Entonces, para que exista la grupalidad requerimos una tarea, una identidad grupal asociada a esa tarea, pero además algo relevante es que en relación a la tarea, el contenido de las ansiedades que experimentan los grupos está relacionado directamente con la tarea, pero como eso es lo que más nos angustia, es lo que tendemos a defendernos de eso, Claro. entonces, a negarlo, Ujú, invisibilizarlo y termina ocurriendo lo que más tememos. A mí que trabajo, por ejemplo, en supervisiones de equipo, en talleres de autocuidado, es habitual que tú vas a un programa que trabaja en maltrato, ¿no? Y te dicen, oye, aquí nos sentimos maltratados, ¿no? Y tú vas a trabajar acá con equipos de una fiscalía y te dicen, oye, aquí las cosas son súper injustas. Entonces, oye, ujú, ¿qué ocurre, digamos, no? Eh, si vamos al lugar, como ocurre lo que menos se esperaría. Entonces hay algo como contralógico, pareciera, mm, pero a mí me parece justamente lógico por eso, porque justamente como se hace invisible algo para protegernos, ¿no? Defensivamente, hay más posibilidades que eso ocurra y además nos ponemos con una mayor sensibilidad frente al tema. Pero eso ocurre grupalmente, no le ocurre a una persona. Entonces, como nos ocurre grupalmente, también tenemos que abordarlo grupalmente, porque el autocuidado es una responsabilidad personal,
y podemos hacer muchas cosas, no sé, podemos cuidarnos, podemos tener prácticas de vaciamiento personal, no sé, pero el trabajo, a mi juicio, del cuidado de equipo no va por ahí, ¿no? No va por ni el esparcimiento, ni hacer Mm, yoga. No tengo nada contra el yoga, de hecho hice yoga Kundalini muchos años. ajá. Me refiero que parte de la prevención del desgaste que lo conduce voluntad pasa por la elaboración grupal, de darnos cuenta cómo funcionamos, de darnos cuenta de cómo nos metemos en dinámicas que son potencialmente destructivas y cómo podemos salir de ellas. Entonces, y esta idea de riesgo de equipo que desarrollamos con Elizabeth, plasmada en relación a la violencia, por ejemplo, hace que como se genera un impacto, ya no en la persona, sino en Ujú, el grupo, eso tiende a generar ciertas polaridades emocionales, digamos. Entonces, que son por lo menos las que nosotros hemos observado, la sobreinvolucración o el distanciamiento emocional. Entonces, o nos sobreinvolucramos o nos distanciamos, la sensación de omnipotencia, ¿no? Que podemos todo o que no podemos nada, la confianza, que puede sonar ingenuo, o la desconfianza paranoide. Y entonces esto es como un péndulo, vamos de allá para acá, mm, pero ya no solo como personas, sino que el grupo. Y eso, esas emociones que nos genera el trabajar con los riesgos de los otros, pero que se constituyen nuestros propios riesgos, hacen que se generan algunas dinámicas defensivas que son potencialmente destructivas, ¿no? Ahora, yo no digo que sean universales, pero en lo que un trabajo que escribimos hace mucho tiempo con Elizabeth, había uno que era mecanismo de la hostilidad entre equipos. Como trabajamos con la agresión, con la violencia, y a veces no la podemos metabolizar, y no podemos agredir a nuestros usuarios, digamos. ujú, Entonces, terminamos viendo la violencia o lo que también denominamos la sociabilidad forzosa, ¿no? Que establecemos una presión a la sociabilidad. Entonces, las personas, no sé, como por el hecho que trabajamos en estas cosas, también es como que tendríamos que ser profundamente amigos y amigas, y también uno puede participar en un grupo y la gente también te puede caer mal, porque uno sintoniza más con alguna gente o no, pero cuesta exacto. como tolerar eso y a veces se generan instancias de presión a la sociabilidad. Fíjate que en un Mm, equipo, me acuerdo que yo trabajé, se le ocurrió que había un paseo al mes, ¿no? ¿Y por qué? Porque era importante para el para el autocuidado autocuidado. Ajá, y la amistad en el grupo, pero oye, ¿por qué yo no voy a querer preferir pasar el fin de semana con mi pareja, con mi familia, que con mis compañeros de trabajo? Además, no sé, pues de algunos me sentiré más cercano a una amistad, pero en un paseo mensual, en una presión gigante. Entonces, y finalmente no era, ya se había establecido como la obligación de ir a eso. Entonces, trabajando eso con un grupo se generó el alivio, ¿no? O sea, entonces ya, ok, hagamos un paseo que sea tu tiempo, pero se genera al revés, entonces esta sociabilidad forzosa, ¿no? ajá, Entonces, a veces pasa con también como dinámica grupal con la jerarquización del dolor o el ranking del dolor, yo le llamo un poco fuerte decirlo esa, pero es ujú, como equipos a veces que trabajan con distintas temáticas y de repente se jerarquiza, como que esto es lo más doloroso, ¿no? Lo más difícil, ¿no? Entonces, a veces en equipos que trabajan en maltrato, los que trabajan en abuso sexual, eso sí que es ujú, una locura, digamos, ¿no? Entonces, porque, y eso es como que se establecen como jinetas, ¿no? O sea, que hay algunas que están como más arriba de otros porque trabajan con algo más, comillas, fuerte. eh, Otra de las cosas que he observado es la burocratización, que a veces en los equipos hay mucha ansiedad evaluativa, porque lo traumático y la reparación es algo muy difícil, muy complejo, entonces lo que es exitoso no es algo bien difícil de poder establecer, entonces a veces eso hace que los procesos se burocraticen. ajá, Lo otro que hemos observado como dinámica también tiene que ver con la sobrevaloración técnica, como hay que hay una técnica o una persona que nos viene como a salvar, que nos ajá, va a...
y no que esto es algo que tenemos constantemente que lidiar, digamos, y que la forma que le vamos a dar a- para prevenir el burnout o para eh, favorecer el cuidado de equipo tendrán que ser en función de quiénes somos y también Mm, sin negar que estamos en esta matriusca también. Entonces, yo puedo cuidarme, pero necesito el cuidado del equipo, pero también necesito el soporte institucional. O sin sea, duda. y yo creo que ahí de repente es negado. Esto es solo mi problema, solo el grupo, solo la institución, ¿no? Entonces ahí hay esto en realidad es algo muy sinérgico, digamos, Mm, o sea, o más bien se requiere como una sinergia para poder optimizar prevenir el burnout. Entonces no hay, si no se articula en eso, está como difícil hacerlo, ¿no? mm. Y además me haces pensar en la necesidad de, de, tener una autoconciencia en estos diferentes niveles, pero al mismo tiempo generarlo como algo que se mantiene en el tiempo. Mira, eso que tú dices, muy, muy importante, porque fíjate que eh, parte de lo que ocurre muchas veces en las instituciones o equipos que se fundan es Ujú, que parten con esta consideración y con espacios, pero algo ocurre en el camino que se pierde. Me acuerdo que acá en Chile, cuando partió el Price, yo iba a un Price de provincia, a La Serena, ujú, en el norte de Chile, y ujú. viajaba 4 veces al año. Íbamos 2 días, un día trabajábamos, supervisábamos casos y otro día el trabajo del equipo. El Price estaba partiendo, que fue concebido cuando se formuló, como que se fue perdiendo en el tiempo. Entonces, los terapeutas del Price muchas veces no están necesariamente contabilizados en su servicio que tengan esos espacios. Exacto, sí, sí. Entonces, la paradoja es que el programa nació de esa manera y después esos espacios, ahora no estoy diciendo que no existan, ¿no? Pero como que no están formalizados como parte de la acción del programa. Entonces, Ajá, programas, instituciones parten y después la agenda la van ocupando otras ok, cosas y el presupuesto también, claro. pero no solo el presupuesto, porque esto no depende solo del externo, no de un supervisor externo, sino de mecanismos institucionales, ¿no? Entonces, Claro, y eso, ahí también está la idea de cómo entonces se generan estos proyectos, ¿no? Cómo pensamos los proyectos de tal modo que incorporen estos espacios, que incorporen, si es necesario, en la parte financiera también pues que esté, o al menos el tiempo también, ¿no? Porque muchos realmente tienen muchas dificultades para conectar con estos espacios que son reflexivos y que son tan necesarios. Estamos como acercándonos hacia el final de nuestro episodio hoy día, Germán. Y me gustaría saber si tú ves o cómo ves o cuál sería, de acuerdo a tu experiencia y con todo lo que nos has traído para reflexionar hoy, cuál sería un paso práctico, ya sea a nivel individual o organizacional, para crear esos ambientes que sean promotores del bienestar. lo primero es algo como súper concreto ¿Mm? y que es el espacio y tiempo. O sea, porque si no tenemos un tiempo destinado y un espacio destinado para eso, se nos puede ocurrir muchas cosas, pero no está. Entonces, sí, bueno, si lo pensamos en términos, yo creo, individuales, Ujú. tenemos que nosotros otorgarnos ese espacio. Entonces, si nuestro trabajo está muy solitario, tenemos que construirnos un artefacto. Entonces, si no, habrá que contactar a un grupo de colegas y proponerle, reunámonos, ¿no? Acá, y en una agenda que más que tener con exigencia, bueno, y compartamos lo que hacemos, lo que nos pasa, ¿no? Entonces, es salir de lo individual. Y para lo individual, yo creo que también eh, hay que buscar otros ámbitos, Ujú, digamos, ujú. con personas que estén fuera de nuestro radio habitual de solo terapeutas o solo personas que trabajan con lo traumático. O sea, entonces necesitamos para el trabajo clínico, pero también necesitamos espacios eh, sociales, digamos,
personas más cuerdas que nosotros, ¿no? A veces. Sí, y que Entonces, tengan otra visión también, claro, que ¿no? tengan Una otra visión. visión Entonces, yo distinta, creo que otra hay que visión del mundo proporcionarse también. algún espacio que Mm, no tenga que ver estrictamente con nuestra tarea como individuos, ¿no? ajá, Pero lo que respecta a nuestra práctica clínica, yo creo que tenemos que ese artefacto de tiempo y espacio. Entonces, yo me lo otorgo, me lo construye. Y si yo estoy en la institución, tiene que haber un tiempo. No es, mira, sí, ajá. vamos a hacer, y a final de año vamos a hacer una jornada. Pero que a final de año ya están todo el mundo ya está con el desgaste, sino que ya hagamos una reunión. Tú recién, antes de partir, me comentabas cómo era tu día viernes, ¿no? Sí, Sé que era un poco más desocupado, decir, bueno, ¿cuál es el día ya, establezcamos el día y fijemos 2 horas a la semana? Ya no se puede, bueno, quincenales. ¿Y para qué? exacto. Para nosotros, pero no para hacer cosas administrativas, no para tener un gran seminario sobre trauma, no, para poder hablar no solo de los casos, sino de lo que nos pasa. Entonces, y la metodología que puede tener eso puede ser diversa, pero lo que más necesitamos es el tiempo y el espacio. Porque el tiempo y el espacio podremos ser A o B, pero si no lo tenemos, no podemos hacerlo. Entonces, y si eso solamente se piensa como algo de la planificación anual, claro, entonces es una jornada todo el día, genial, pero la jornada no resuelve eso, porque más que la gran jornada necesitamos ese tiempo cotidiano. Ahora hay distintas metodologías. Yo, cuando trabajo con equipos, Ujú, el acento que yo pongo tiene que ver con el acento en trabajar, con lo que yo llamo supervisión de equipo, ujú, centrado en el vínculo y en las dinámicas relacionales que tiene un equipo, ¿no? Y para hacer eso, eh, en gran parte lo hago a través de la palabra, pero también con dispositivos que ocupan el arte o lo plástico, que a veces es lo metafórico que permitan hacer. Pero también hay otras metodologías, están los grupos Balin, ¿no? Que esta metodología psicoanalítica que inventó Michael Balin, que es importante que no la inventó, no la formuló para los psicólogos ni los psicoanalistas ni los terapeutas, sino que fue para el personal de salud. ajá, Hay creo que sería interesante quizás que en la entrevista hay un psicólogo italiano que viene harto acá a Chile, porque su ajá, pareja es italiana, Nevio de Longo, y él hace grupos Valent en Italia, y él va una vez a la semana a un hospital, al otro a trabajar con la contratransferencia, lo que le ocurre con los pacientes. Entonces, esa también no tiene muy buena prensa, ¿no? Que es el debriefing, que es esta metodología que inventaron ujú, los gringos de entrega de turnos para lo que ellos llamaban la desconexión, no sé. ujú, Está como bien desprestigiada, bueno, pero es una metodología, pero para hacerla, quizás no tenemos que saquetarlo tanto, algo de eso podremos sacar. Acá en Chile, no sé cómo allá, hay algunos colegas, no trabajo yo así, pero que trabajan con mandalas, con ajá, con tejer mandalas, ¿no? ok, Bueno, ellos, las personas que tienen esa mirada también le atribuyen a los mandalas en sí mismos un potencial como sanador, pero lo interesante es que el ejercicio de estar trabajando con lana genera posibilidades de diálogo ahí. Y también con la meditación, el mindfulness, pero no solamente en que cada uno medite, sino en compartir aquello que nos pasa. Entonces acá hay una colega que trabaja el tema de desgaste, cuidado, mindfulness, pero no solo como la idea que cada uno medite, sino generar un espacio grupal con la meditación como gatillador. Y también una metodología más alejada de mi perspectiva, que es la más centrada en talleres cognitivos que son con los estilos de afrontamiento, que están más asociados a la teoría del estrés. mm, Pero bueno, yo sostengo y trabajo desde mi óptica, pero hay distintas, pero para hacer cualquiera de esas cosas necesitamos el tiempo y el espacio. Necesitamos la reunión, necesitamos el el horario, lugar, pero necesitamos un lugar adecuado también. No podemos tener un lugar exacto, de pasillo donde necesitamos un lugar exacto, con cierto grado de privacidad, porque exacto, vamos a decir, oye, no sé, en esto me sentí perdido y todo, y está. También necesitamos un espacio protegido y un tiempo destinado. Ahora, ¿sobre qué hacer ahí? Hay muchas metodologías, muchas opiniones
que están atravesadas por distintos enfoques, el enfoque psicoanalítico, sistémico, la perspectiva de la evidencia, no humanista, no sé, hay tantas. ¿Tú crees que es necesario que para estos espacios llevarlos tiene que ser siempre con alguien que sea un facilitador externo o puede ser algo que No, es generado desde... no, no, yo creo que no. Además, Ajá, siempre cuando yo hago este trabajo y expongo, les digo, oigan, no tiene que ser así, porque si no es como yo estoy vendiendo mi pega. Oye, ustedes claro, no. me necesitan a mí, ¿no? Claro, claro. Yo creo que se requiere de algo externo cada cierto tiempo, pero es Ajá, imposible, yo creo que es imposible también en términos de tiempo y espacio y de presupuesto, eh, pero hacerlo semanalmente, contar a una persona externa. Pero yo creo que se puede, por ejemplo, para el concepto de intervisión. Podemos rotar la coordinación, ajá. mirar los casos, podemos establecer una calendarización y ver actividades orientadas a una metodología para dialogar entre nosotros. Y también es complicado cuando solo está centrado en otro, porque entonces se espera que llegue ese otro para que las cosas se resuelvan. Exacto. Entonces, es bueno que haya una mirada externa cada cierto rato para que se refresque un poco esto, pero Pero no es esencial. claro, es insostenible operativa y financieramente, ¿no? Y entonces yo creo que no. Ahora, ¿pero qué metodología seguir? Hay varias. Y cada uno verá cuál le sintoniza más, cuál más Exacto. afecta a la manera que tiene de ver la psicoterapia, no sé. Yo soy súper heterodoxo, ¿no? En el diplomado, por ejemplo, de trauma, nosotros mostramos todo, bueno, no sé si todas, pero gran parte de las espectros traumáticos, Ajá. con algunas yo sintonizo más, con otras sintonizo menos, con otras estoy medio en desacuerdo. Pero bueno, tenemos, y yo creo que vivimos en la diversidad, entonces, Sin duda. pero necesitamos el tiempo y el espacio. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Y respecto a nosotros solo, necesitamos eso como clínicos, pero necesitamos ventanas eh, alejadas y con personas fuera de nuestro ámbito laboral. Genial. Un montón de ideas, Germán. Tenemos que dejarlo hasta aquí. ¿Ya? Te agradezco un montón todas estas ideas porque me haces pensar en cuán posible es, ¿no? Porque muchas veces también me encuentro con muchos equipos, con individuos y equipos que me dicen, no, pero no se puede, ¿no? Pero ¿y cuán fundamental es esta idea que nos traes del el tiempo y el espacio? Nos quedamos con eso entonces y invitar a todos quienes estén escuchando a que compartan este episodio, si sienten que algo ha resonado con ustedes, compártanlo con la gente de su equipo y ojalá también les hayamos estimulado para empezar a crear estos espacios y estos tiempos para ubicar un espacio para estar en ese, hablemos de lo que nos pasa, ¿no? Así que muchísimas gracias, Germán, y gracias a todos por habernos escuchado hoy y estar ahí. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y también un agradecimiento a todos y todas los que trabajan en estos temas, porque creo que todas esas personas contribuyen a una humanización, digamos, que es tan necesaria en estos días. ¿Mm? Así que gracias, ¿no? Que esté muy bien. Sin duda, me uno a tu agradecimiento también y gracias a todos por estar ahí. Hasta luego.